Hola, en esta clase vamos a ver el tema de conversión de unidades y vamos a hacer unos ejercicios simples de conversión de unidades. Y bueno, ¿qué son las conversiones de unidades? ¿Para qué sirven? Bueno, como recordaremos, existen unidades del sistema internacional, que hemos hablado de ellas con anterioridad, pero también existen unidades que son utilizadas en otros países y que no están convencionalmente aceptadas en el sistema internacional de unidades. Así es que para que haya comparación de mediciones entre estos países y países que manejan el sistema internacional, se tiene que buscar las equivalencias entre esas unidades de esos países con las unidades del sistema internacional. Para eso es que se generan equivalencias entre unidades, siempre y cuando éstas sean de la misma magnitud física y de la misma naturaleza. Y la idea de la conversión de unidades es transformar el valor numérico de una unidad a otra. Un ejemplo simple del uso de conversiones de unidades. Esto muy conocido por todos ustedes es un biberón, efectivamente. Pero podemos encontrar en este biberón que tenemos dos escalas. La primera escala que está en onzas, que va desde el 1 al 8, y la segunda escala que está en mililitros, que es la unidad del sistema internacional, que va de 40 a 240. Las primeras son unidades del sistema inglés, la segunda escala es unidades del sistema internacional. Ahora, ¿cómo podemos conocer la equivalencia que existe entre ambas medidas? Para que así subsecuentemente, si no tenemos la escala graficada, podamos convertir onzas a litros o a mililitros o viceversa. Y bueno, vamos a ver que para hacer un proceso de conversión de unidades suelen utilizarse dos cosas. La primera, lo que se denomina tablas de conversión de unidades, y la segunda, lo que se denomina factores de conversión de unidades. Vamos a ver qué son las tablas de conversión de unidades. Estas tablas de conversión son tablas en donde se encuentran las equivalencias entre una unidad y otra. Podemos usar las equivalencias entre prefijos y sufijos para múltiplos de la unidad, o podemos utilizar equivalencias para unidades de diferentes sistemas de medición. En cuanto a equivalencias de múltiplos, podemos hablar, por ejemplo, que un metro es igual a 100 centímetros, y para equivalencia entre sistemas de unidades podemos hablar, por ejemplo, que un kilómetro es igual a 1.093 yardas. La unidad de kilómetro es del sistema internacional y la unidad de yarda es del sistema inglés. De la misma manera podemos encontrar que un kilo es igual a 2.2 libras, siendo las libras también del sistema inglés y los kilogramos del sistema internacional de unidades. Así como encontremos esta tabla con unidades de conversión base y simples, podemos encontrar tablas de conversión de unidades derivadas un poco más complejas, como por ejemplo lo que podría ser la equivalencia entre una atmósfera con respecto a diferentes unidades, como podrían ser la DINA por centímetro cuadrado, el Newton metro cuadrado, que sí es una unidad del sistema internacional, con respecto al kilogramo por centímetro cuadrado o a los milímetros de mercurio. Como ven, vamos a encontrar muchísimas tablas de conversión de unidades porque existen diferentes sistemas de medición que no coinciden con el sistema internacional que nosotros manejamos en México. Ahora bien, vamos a ver lo que es un factor de conversión de unidades. Un factor de conversión de unidades es la manera sencilla de representar estas equivalencias para poder, con una simple multiplicación, hacer la conversión de una unidad hacia otra. ¿Cómo se diseña un factor de conversión? Bueno, primero vamos a encontrar esta pequeña tabla de conversión de unidades o de equivalencias y vamos a escoger, para hacer este ejemplo, la unidad de kilómetro. La magnitud de longitud, y vamos a utilizar esto que es 1 kilómetro y su equivalencia que son 1000 metros. Nosotros podemos tener dos factores de conversión usando esta equivalencia. Podemos tomar entonces la equivalencia de 1 kilómetro igual a 1000 metros y podemos diseñar el factor de conversión para cambiar de kilómetros a metros, o podemos diseñar el factor de conversión para cambiar de metros a kilómetros. Vamos a ver. Para un factor de conversión, de la manera como yo la voy a explicar, se encuentra, digamos, dentro de unos corchetes con una línea divisoria en medio porque estamos diseñando una fracción.
En el caso del factor de conversión para cambiar de kilómetros a metros, en la parte superior, en el denominador, van los metros y en el numerador van los kilómetros. A diferencia del factor de conversión para cambiar de metros a kilómetros, donde los kilómetros van en el numerador y los metros van en el denominador. Como podemos ver, metros en numerador, kilómetros en denominador y al contrario en el factor de conversión de metros a kilómetros, donde las unidades se colocan de diferente manera. ¿Por qué invertimos los datos? ¿Por qué no podemos usar los datos en el mismo orden? ¿Por qué para cambiar de kilómetros a metros debe ser el factor de conversión completamente inverso del cambio de metros a kilómetros? Bueno, vamos a ver un ejemplo que espero que explique a más profundidad el por qué los datos no pueden ser iguales. Veamos un ejemplo. Vamos a convertir 24.3 kilómetros a metros. Ahora estamos definiendo que esta conversión la quiero pasar de kilómetros a metros. Y bueno, voy a hacer uso de ambos factores de conversión para ver por qué uno sí funciona y por qué el otro no. Vamos a usar el factor de conversión para cambiar de metros a kilómetros. Entonces, 24.3 kilómetros lo escribo en este lado y observo que lo que tengo como unidad son los kilómetros. Manejo mi factor de conversión de metros a kilómetros, donde quedamos que era 1 kilómetro en el numerador y 1000 metros en el denominador. Y tenemos los kilómetros en la parte de arriba y los metros en la parte de abajo. Si yo hago el cálculo, me va a quedar 24.3 por 1 kilómetro entre 1000 metros. Entonces me va a quedar 0.0243 kilómetros cuadrados entre metro. ¿Por qué kilómetros cuadrados? Porque multiplico las unidades. Kilómetro por kilómetro me daría kilómetro cuadrado y el metro queda igual, sin modificación. Ahora vamos a usar el factor de conversión para cambiar de kilómetros a metros, donde usamos nuevamente, colocamos el dato, 24.3 kilómetros, utilizamos el factor de conversión invertido, que serían 1000 metros entre 1 kilómetro, y podemos encontrar que aquí el kilómetro está en la parte del numerador y en el factor de conversión el kilómetro se encuentra en el denominador. Y cuando tenemos unidades similares en el numerador y en el denominador, estas se pueden cancelar porque se hacen 1. 1 kilómetro entre 1 kilómetro me da la unidad. Por lo tanto, la única unidad que me queda al final sería la unidad de metro. Y si hago ese cálculo, me va a quedar 24.3 por 1000 entre 1 y el resultado va a ser 24.300 metros. Como pueden observar, en este caso sí tengo la conversión que yo quería. Yo quería cambiar de kilómetros a metros, no de kilómetros a kilómetros cuadrados sobre metro. Con este ejemplo pueden identificar claramente cómo eliminar o cómo cancelar unidades. Para poder hacer la conversión de unidades siempre tenemos forzosamente que tener la unidad que quiero cambiar. Si está en el numerador, requiero colocarla en el denominador para poderla cancelar. Y si está en el denominador, requiero que esté en el numerador dentro del factor de conversión para poderla cancelar. Es la única manera en la cual podemos cambiar una unidad a la unidad que nos interesa conocer. Por lo tanto, entonces, el primer ejemplo está equivocado, no es un factor de conversión adecuado para convertir de metros a kilómetros, pero el segundo factor de conversión sí nos permite cancelar la unidad que queremos cambiar y obtener la unidad que queríamos desde un principio, que es la unidad de metros. Ahora bien, ese fue un ejemplo simple de conversión de unidades. Sin embargo, podemos hacer cambio de unidades, pero para transformar varias unidades. En ese sentido, tendríamos que utilizar varios factores de conversión uno tras otro, de manera que el resultado final será la equivalencia, pero en las unidades que buscamos. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un poquito más largo, pero es el mismo concepto. Y en este caso queremos convertir 6.5 libras sobre pie cúbico, como ven, libra sobre pie cúbico es una unidad inglesa, a miligramos sobre centímetro cúbico, que son unidades del sistema internacional. Las libras son unidades de masa y los pies son unidades de longitud, pero aquí tenemos pie cúbico, que sería una unidad de volumen, una unidad derivada. En el caso de miligramos también es una unidad de masa y en el caso de centímetros cúbicos también son unidades de volumen. Por lo tanto, las libras se van a cambiar a miligramos y los pies cúbicos se van a cambiar a centímetros cúbicos. ¿Qué factores de conversión voy a utilizar? Bueno, busco en tablas de factores de conversión y encuentro estos 4. Voy a buscar algún factor de conversión de libras a miligramos. Entonces, el primer factor que encontré es que 1 gramo es igual a 2.2 por 10 a la menos 3 libras, aunque me queden gramos y yo necesito convertir a miligramos.
Y luego busco un factor de conversión que me pueda cambiar de pies cúbicos a centímetros cúbicos, pero solo encontré uno que va de 1 metro cúbico a pies cúbicos, que la equivalencia es 35.31 pies cúbicos. Entonces todavía ahí no logro llegar ni a los miligramos ni a los centímetros cúbicos, por lo tanto busco otros dos factores de conversión, que sería el metro para convertir a centímetros, que es 1 metro igual a 100 centímetros, y el gramo para convertir a miligramos, donde 1 gramo son igual a 1000 miligramos. Con estos 4 factores de conversión ya lo puedo llegar a cambiar las libras a miligramos y los pies cúbicos a centímetros cúbicos. Vamos a ver cómo se realiza esta operación. Coloco el dato que queremos cambiar, que en este caso son 6.5 libras entre pie cúbico, y voy a cambiar primero las libras. Entonces, escojo el factor de conversión donde encuentro las libras, y mi factor de conversión sería 1 gramo igual a 2.2 por 10 a la menos 3 libras. Entonces, encontré aquí las libras y voy a hacer uso de esta equivalencia. Lo primero que voy a hacer es dibujar mis corchetes, y entonces ahora defino qué voy a poner en la parte de arriba y qué voy a poner en la parte de abajo. Recordemos siempre que si lo que quiero es eliminar las libras porque las voy a cambiar, si están en el numerador debo de poner la equivalencia en libras en el denominador. Ahí debe de estar entonces ahora ubicadas las libras para poder yo cancelar ambas unidades. Por lo tanto, 2.2 por 10 a la menos 3 libras y el 1 gramo los voy a colocar de la siguiente manera. Las libras abajo, por lo tanto me queda 2.2 por 10 a la menos 3 libras y los gramos arriba, por lo cual me va a quedar 1 gramo en la parte superior. De esta manera entonces yo puedo cancelar libras superiores con libras del denominador y solamente me va a quedar ya la conversión con respecto a gramos. Entonces ya cambié libras a gramos. Aún no hago la operación matemática, pero ya pude hacer la operación de unidades. El análisis dimensional me dice que ya cancelé las libras y ahora tengo solo gramos. Todavía no acabo porque yo no quiero llegar a gramos, quiero llegar a miligramos. Entonces ahora coloco mi segundo factor de conversión y ahora voy a escoger con cuál factor de conversión. Necesito escoger un factor de conversión que maneje gramos y los gramos tendrán que quedar en la parte de abajo del siguiente factor. Entonces encuentro que tengo una equivalencia que es 1 gramo igual a 1000 miligramos. De esta equivalencia entonces detecto que los gramos están de este lado y entonces esta unidad que es 1 gramo la voy a colocar en la parte de abajo para poder eliminar gramos con gramos o cancelar gramos con gramos y la parte de 1000 miligramos van a quedar en la parte superior del corchete y vamos a colocar entonces 1000 miligramos. De esta manera entonces encuentro que gramo con gramo los podemos cancelar y la unidad final que me queda, que por fin es la que yo andaba buscando, son miligramos. Entonces ya no hay que hacer más conversión para la unidad, para la magnitud de masa. Nos quedamos ya que cambiamos los libras a miligramos. Ojo, no hemos hecho los cálculos matemáticos, solamente el análisis dimensional. Todavía no terminamos. Nos falta convertir los pies cúbicos a centímetros cúbicos, entonces vamos a utilizar otra equivalencia. Pero ahora vamos a manejar los pies cúbicos. Vamos a buscar cuál es la equivalencia que nos funciona y en este caso es 1 metro cúbico igual a 35.31 pies cúbicos. Aquí encontramos los pies cúbicos, pero como podemos ver aquí los pies cúbicos están en el denominador, por lo tanto la equivalencia de pies cúbicos tendrá que estar en el numerador del factor de conversión. En ese caso, este entonces se va a poner en la parte superior y el metro cúbico se va a poner en la parte inferior del factor de conversión. Y de esta manera encontramos entonces que el pie cúbico que está en el denominador lo voy a poder cancelar con el pie cúbico que acabo de colocar en el numerador y la nueva unidad que me queda ya es metro cúbico. Todavía no llegamos, necesitábamos centímetros cúbicos, así es que voy a utilizar otro factor de conversión para pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos. En este caso voy a escoger ya la última equivalencia que encontré, que es 1 metro igual a 100 centímetros. Pero si se fijan, no están al cubo y la unidad que yo quiero cambiar es una unidad cúbica. Pues eso es muy simple, porque como es un submúltiplo, el metro cúbico va a quedar en la parte de arriba, por lo tanto los centímetros van a quedar en la parte de abajo. Pero como deben ser cúbicos, voy a elevar esa equivalencia toda al cubo. Por lo tanto, pongo un paréntesis, van a ser 100 centímetros, pero elevados al cubo. Y en la parte del numerador, aquella unidad que quiero cancelar, que es el metro, pero igual no está en unidades cúbicas, entonces elevo el 1 metro, toda la unidad al cubo. Con esto ya voy a poder tener metros cúbicos y en su momento cancelar metros cúbicos con metros cúbicos y la unidad final que me está
dando son centímetros cúbicos. Habiendo concluido esta parte, entonces ya nada más me falta hacer las operaciones matemáticas. ¿Cómo se realizan? Bueno, todos los numeradores se multiplican. En este caso voy a multiplicar 1 por 1000 por 35.31 por 1. Y me va a dar el valor de arriba, que es 229.515. Y en la parte de abajo voy a multiplicar 2.2 por 10 a la menos 3 por 1 gramo por 1 metro cúbico por 100 por 100 por 100 por 100, porque el 100 debe estar elevado al cubo. Y eso me va a dar un valor de 2200. Y simplemente divido el numerador entre el denominador y el resultado va a ser 104.3. ¿Y cuáles van a ser mis unidades finales? Muy simple, las unidades finales son estas que quedan: el miligramo y el centímetro cúbico. Son las dos unidades finales que habíamos convertido y me va a quedar miligramos por centímetro cúbico. De esta manera, entonces, yo tengo un resultado válido del cambio de unidades de 6.5 libras por pie cúbico, equivalen a 104.3 miligramos por centímetro cúbico. Y de esta manera podemos hacer uso de una combinación de factores de conversión para lograr en un solo paso encontrar el resultado o la equivalencia de una unidad derivada con varias unidades que queremos convertir. Y bueno, en este momento concluimos con esta explicación de factores de conversión. A partir de este momento pueden entonces hacer la tarea práctica, el ejercicio práctico de esta unidad de conversión de unidades. Pues muchas gracias, los vemos en la última clase de este tema.